Pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la economía y local, sobre todo en medio de coronavirus, y vamos a hablar con un gran economista, con José Luis Espert. Ustedes lo conocen porque José Luis fue candidato a presidente en las últimas elecciones por Frente Despertar. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la economía en tiempos de COVID-19. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿no? Un placer. Bueno, José Luis, solemos hablar, pero bueno, desde que está esta crisis no nos hemos comunicado. Me imagino que tenés mucho trabajo y muchas conclusiones sacadas sobre lo que es esta crisis que se podría decir sobre llovido mojado en la economía argentina, ¿no? Sí, lamentablemente sí, como vos decís, sobre llovido mojado. Y yo diría tres llovidos, ¿no? Uno, una decadencia argentina casi secular, ya casi va a cumplir un siglo que Argentina va para atrás. Un siglo, ¿eh? Un siglo. Donde Argentina no para de perder puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita. Segundo llovido, una década estancada. La última vez que Argentina creció fue en 2011. De 2012 para acá, bueno, 9 años, casi una década, entre subas y bajas, un serrucho permanente, donde Argentina en promedio tiene el mismo nivel de PBI del año 2011, lo cual significa una caída en términos per cápita de más del 8%. Y el tercer llovido es que Argentina viene de una recesión de 2 años, que en realidad no es una pequeña recesión, sino que fueron dos crisis muy fuertes como la que tuvimos en 2018 y 19, ¿no? Entonces, sobre ese llovido, tres llovidos, te diría, mojado la pandemia. Entonces, económicamente hablando, la pandemia llega a la Argentina en un muy mal momento, porque no es que veníamos creciendo a tasa rigurosa y te pega en la línea de flotación, sino que te pega cuando vos venías hundiéndote. Entonces, económicamente hablando, la pandemia, y fíjate vos que yo no hablo de cuarentena, sino de la pandemia, porque todas las pandemias tienen como respuesta cuarentenas en los países, quien más, quien menos, todos hacen cuarentena. La pandemia te derrumba lo económico, te derrumba lo económico. Y por eso a mí me preocupa mucho que el presidente esté diciendo está planteando una suerte de dicotomía entre salud y economía, cuando en realidad van de la mano, ¿no? Están estrictamente unidas y hay que tomarlas como un conjunto de dos partes diferentes, pero como un conjunto, como un todo donde hay una interacción permanente, porque no hay economía sin salud y viceversa. No hay salud sin economía. Y esto no es una frase hecha, sino que si vos tuvieras claro que no hay economía sin salud, que no hay salud sin economía, estarías dándole mucha mayor bola, mucha más importancia, estarías pensando en cosas gruesas en materia económica, así como pensaste en una cuarentena durísima para combatir la pandemia, deberías estar tomando medidas mucho más agresivas para, en esta circunstancia tan extraordinaria como es la pandemia, la economía sufra menos. La economía se está derrumbando, se está cayendo a pedazos, las empresas no facturan, los comercios tampoco, el monotributista no emite facturas, el autónomo, el asalariado no va a cobrar todo el salario, hay riesgo de quiebras, y hasta ahora se han tomado medidas o absurdas como controles de precios, o absurdas como este impuesto a los ricos, o utiliza para salir al rescate del sector privado. Yo creo que el gobierno debería salir al rescate directamente del sector privado con una batería de medidas enorme para que vos tengas alguna chance de recuperarte después que pase la pandemia. Si no, viste, después que hayamos pasado este calvario, la pandemia va a venir el calvario económico. Si no empezás desde hoy a trabajar lo económico. ¿Mm? José Luis, ¿qué medidas? Vos sos muy claro cuando decís lo que querés de la economía y después voy a dejar Sí. para el final hablar un poquito, sacando el coronavirus, de los males que arrastra la Argentina y cómo los resolverías vos. Pero en este caso, volvamos a la pandemia. ¿Qué harías vos para el sector privado hoy en día? Bueno, lo que hay que hacer con el sector privado se conecta un poco con la salud. Yo hubiera, o sea, acá como siempre, vos me llamás en la mitad del cruce del río, pero yo creo que habría que haber hecho cosas antes de comenzar el cruce del río. Por pronto, no negar que la pandemia podría llegar a pegarnos a nosotros, no negar que el coronavirus nos iba a pegar. Yo recuerdo muy bien cuando Ginés González García, no sé, por enero o febrero,
negaba que Argentina podría sufrir el coronavirus. Porque si vos no lo hubieras negado y asumías que te podría haber pegado, hubieras empezado a comprar y acumular los kits para hacer test desde ese momento. Y hoy, en lugar de estar haciendo 300 test por día, estarías haciendo, no sé si como Alemania, cientos de miles por día, pero sí miles por día. Esto te lo digo porque hacer test es clave para que vos puedas determinar qué sectores, si sigues muchos test obviamente, están muy afectados por la pandemia y qué sectores no están afectados por la pandemia. Como para decir, abro tal sector y no abro tal otro sector. Acá estamos cerrando, abriendo la cuarentena sin tener idea de si a lo mejor en un sector que vos estás abriendo hay mucho coronavirus, por lo tanto eso no deberías hacerlo, y a lo mejor estás cerrando un sector que no tiene coronavirus. Algo de esto, aunque sin test, el presidente ha entendido en la última conferencia de prensa que dio, cuando empezó a federalizar la cuarentena, de que los gobernadores empezaron a tener un poco de decisión sobre dónde abrir, dónde cerrar, pero todavía seguimos muy a ciegas en esto, ¿viste? La verdad que deberíamos estar haciendo test de manera masiva. Somos de los países que menos test está haciendo en el mundo hoy. La otra cosa también está conectado con esto, con la falta de previsión del gobierno, en la cual yo no hubiera incurrido de ninguna manera. Lo que me preguntás que hubieras hecho vos, hubiera importado al primer momento no solo kits para hacer test, sino respiradores, y desarrollar el sistema de camas de terapia intensiva rápidamente. Y esto se entronca con la economía, porque como están conectadas salud y economía, vos teniendo claro dónde están los focos de infección, tendrías claro qué sectores abrir y qué sectores mantener muy, muy cuarentenados, como ahora está casi toda la economía. Luego, en materia económica te diría, así como hay un consejo de sabios asesorando al presidente, yo como presidente me hubiera también armado un consejo de sabios económicos para que me asesoraran y para que trabajaran codo a codo, mancomunadamente con los especialistas en estos temas, los médicos, los epidemiólogos, porque te repito, la economía y la salud son una sola cosa, no son dos cosas diferentes. Entonces, ya van varias cosas diferentes que yo he hecho. Otra cosa que creo que hay que hacer urgente, todavía estamos a tiempo que hay que hacer urgente para que no quiebre el sector privado, es, te diría, bajar impuestos que el sector privado no va a pagar. Debería decir, bueno, el lícuota de ganancia, para la máxima lícuota de ganancia, en lugar de 35 baja a 10, y así de manera proporcional bajan todas las escalas, que los saldos acumulados de ganancia las empresas y las familias y las personas los usen para financiar esta etapa donde no están trabajando porque están cumpliendo la cuarentena. Lo mismo con aportes patronales, lo mismo con los saldos de IVA. O sea, la gente no va a pagar impuestos. Lo que vos podés hacer como gobierno es que ese no pago se transforme en no deuda. Claro. No esto de que se posterga el vencimiento de aportes patronales. ¿Qué va a postergar? ¿Qué aportes patronales le puede pagar una pyme, un comercio, un fiambrero? Si no factura nada porque no va nadie, porque está todo el mundo cuarentenado. Ahí es donde yo veo este fanatismo del presidente con el tema salud, le ha hecho soslayar el tema económico. Y mirá que yo no cuestiono tanto la cuarentena, decir que nos tienen encerrados como presos, pero sí critico que no se sea coherente con una cuarentena tan dura en materia económica. Si vos haces una cuarentena tan dura, y no la cuestiono, te diría, inicialmente, porque no conozco el tema, bueno, tenés que ser coherente que vos, si metés a todo el PBI a no trabajar porque lo tenés cerrado cumpliendo cuarentena, se te va a derrumbar la actividad, ergo nadie va a pagar impuestos. Entonces, todo el mundo está a punto de quebrar, entonces tenés que pensar un proceso de quiebra también, muy diferente al actual. Tenés que permitir que las empresas y los trabajadores cierren acuerdos que puedan cumplir en materia de horario de trabajo y de salario. O sea, tiene que ser una cosa totalmente extraordinaria porque la situación es extraordinaria, ¿viste? Sí, no se ve todavía eso, como vos señalabas y yo señalé al comienzo del programa. Digamos, la primera idea que se les cae es aumentar impuestos o inventar nuevos, como el impuesto a la fortuna, ¿no? Que la fortuna son 125.000 dólares. Es una cosa ridícula, pero es una cosa ridícula. El presidente dice que
que se bajen los salarios de funcionarios políticos es demagogo. Bueno, esto es demagogo también el impuesto a la fortuna, porque la caída en la recaudación que vas a tener por el derrumbe de la actividad económica es como mínimo de 2 billones de pesos, o sea, un 2 y 12 ceros. Y vos con este impuestito a lo mejor recaudás 5.000, 6.000, 10.000 millones de pesos para un problema de 2 billones, ¿viste? Es como querer matar a un elefante con un rifle de aire comprimido. A ver que podrían disimular un poco lo demagogos que son, ¿viste? Hablo de género en particular. Sí, sí, y el tema crédito, José Luis, te escuché pedir que sea a tasa cero, como realmente Sí, a están tasa haciendo cero. países Pero como ¿cómo le va a Estados pedir a Unidos. una pyme, cómo le vas a pedir a una pyme, a un comerciante que se endeuda al 24% para pagar salario? Sí, sí, no factura. Lamentablemente, para gente que detesta el sector privado, la iniciativa privada, como lo que nos gobierna, la política detesta el sector privado, no le da importancia, el Estado va a tener que salir al salvataje del sector privado si es que quieren alguna vez alguna recuperación en un tiempo razonable. Yo admito que esto es riesgoso en términos de inflación, pero no te queda mucha alternativa. O sea, yo te digo, seamos coherentes. ¿Vos querés una cuarentena así, de las más duras que hay en el mundo, salvo en países donde hay dictaduras prácticamente, como Cuba y la Corea del Norte? Si es una cuarentena así, se te derrumba la actividad económica. Entonces vos tenés que pensar todo en función de eso, ¿me entendés? Y no pensar, sí, te doy el crédito del 24%, te doy el ingreso familiar de emergencia, a ver cuáles son las condiciones. Va a tener que tapar a la gente de plata para que no se te caiga no la actividad privada, la actividad se te va a caer igual. El tema es que acá no te queda un cementerio de empresas y trabajadores después de esto, ese es el punto. Por eso te José digo, Luis, este impuesto de emergencia es una burla frente al problema que tenemos. totalmente, coincido en eso con vos y te hago una última pregunta de algo que yo sé que Sí. venís luchando hace tiempo y que uno ya ve casi sin esperanzas de que se pueda lograr en la Argentina. Pero en algún momento, con este gobierno o con otro, se puede recortar el gasto fiscal, el déficit fiscal, que es la madre de todo el problema argentino que vos describiste desde hace 100 años, va a ser ahora. Decíamos 70, Sí, ahora ya tenemos que empezar a mira, decir 100. a ver, tu pregunta es si algún día se puede, de medio como de futurología o adivinar, qué sé yo, hace 100 años que estamos haciendo siempre lo mismo como tarados y no nos damos cuenta que uno de los problemas centrales que tenemos, no es lo único, pero es central, es el tema de este tamaño del Estado, que además no sirve para nada, porque si vos me decís, te muelen a impuestos, te demuelen a impuestos, pero vos tenés un Estado presente, como si fuera el kirchnerismo, que cuando viene una pandemia rápidamente hay respiradores, hay test, hay camas, no, viste, en parte la cuarentena, no seamos ingenuos, esta cuarentena policíaca es para ocultar que no tenés camas, que no tenés respiradores, viste, o sea, el Estado presente es todo un cuento. Claro. No, pero Yo te lo creo que sería una preguntaba. buena oportunidad esta de la pandemia para Sí. aprovechar y empezar a reducirlo, ¿viste? Bien, no, te lo preguntaba desde lo posible. Es verdad que suena a futurología, pero más que nada era para que me dieras una esperanza, porque sé que sos uno de los economistas que planteó efectivamente cómo cortar Sí, el gasto público. lo Entonces te planteé, lo preguntaba, viste, cuando vos se lo lo planteé preguntás a en alguien los como para que te debates. diga, sí, es posible. Sí, mirá, una manera, y que yo creo que sin eso es casi imposible reducir en serio estructuralmente el gasto público, porque acá la baja del gasto público que todo el mundo hace después de una crisis es atrasando el pago del salario, ¿viste? Eso no es sostenible, vos tenés que hacer reformas estructurales para bajar el gasto público. Una es eliminar la coparticipación de impuestos, que fomenta la irresponsabilidad fiscal en el manejo de los recursos públicos. Pero bueno, hay que reformar la Constitución, sí. Si querés un nuevo país, si querés un país para la gente de trabajo, de mérito, que se esfuerza, que estudia, sí, va a tener que hacer esa reforma, porque si no va a seguir teniendo un país para chorros, chanti y delincuencia, nada más, como es este de hoy, ¿no? Bien, bueno, nos seguimos quedando con el mismo diagnóstico, digamos, y con la esperanza de que algún día eso se logre. Ojalá, Carlos, Por lo ojalá. pronto la pandemia nos pasa por arriba, es lo urgente, así que bueno, te agradecemos muchísimo. José Luis, siempre es un gusto hablar con vos. Un abrazo Un abrazo grande. grande, chao, buen día. Fue José Luis Espert, economista.